Maracha, carajo. Hoy vamos a hablar acerca del capitán Antonio Mendoza. Ese milico que se batió a duelo justamente con este indio bravo, con el indio Dionisio, que lo mandó para cantar carnero. Lo mandó justamente con sus parientes. En una palabra, lo amasijó. Pero como ya he contado, desgraciadamente esta fue una pelea bastante dura, donde este indio no solo causaba temor y respeto hacia sus enemigos y los cristianos, sino que nadie los quería enfrentar porque justamente era un indio bravo. Ya había cosechado varias muertes. Pero la cosa no resultó fácil. No resultó fácil para este pobre capitán, ya que este indio lo castigó bastante. Lo castigó con las boleadoras, que justamente lo lastimó bastante. Le lastimó por el lomo, le pegó por las costillas. Pero diga que este capitán ya estaba bastante avesado en la lucha, en el combate cuerpo a cuerpo. Pero esta vez, así un enfrentamiento de duelo a duelo, le fue difícil. Le fue tan difícil que, recuerden que este indio bravo tenía su estrategia justamente para pelear con los cristianos, donde ya había amasejado varios. Y justamente una de las estrategias que era agarrar la lanza y tratar de clavarle la pierna, el pie, lo que sea, para inmovilizarlo, ya que eso causaba bastante dolor. Imagínense que una tacuara bastante grande con su cuchillo, o sea, hacía muy temible a este guerrero. Aparte se había manejado muy bien la lanza, y por eso justamente se había cobrado la vida de tantos cristianos, ya sea milico o gaucho que osaron enfrentarlo. Pero esa era la estrategia del indio. Con eso el indio lo que hacía era justamente aniquilar todo tipo de enfrentamientos, corajeadas que le quieren agarrar para sembrar el temor y a la población y a la milicada. Pero en este duelo, este indio bravo, lamentablemente no se la llevó de arriba, sino que fue ajusticiado por nuestro capitán Antonio Mendoza. Y gracias a este enfrentamiento que tuvo el capitán Antonio Mendoza pudo rescatar a esta linda vaina, esta pueblera que era justamente Estela. Y Estela, la verdad, estaba preocupada porque imagínese que si este salvaje la llevaba a las tolderías, desgraciadamente las mujeres blancas ahí sufrían todo tipo de vejámenes. Quizás eran tratadas como esclavas, sometidas a los deseos lujuriosos de la indiada de ahí. Y algunas que quizás con más suerte, porque eran quizás buenas lindas, la agarraba algún capitanejo como una de sus esposas y ya nadie las tocaba porque era cosa ajena eso. Y nadie se enfrentaba a un capitanejo así porque sí. La categoría era la categoría. Pero no tuve la desgracia de ir a parar justamente a una tontería. Porque gracias a la bravura de este capitán que luchó y que la sacó adelante la cosa, la pudo rescatar. ¿Qué pasó lo siguiente? Estela se sintió muy agradecida con el capitán. Y el capitán llevó la peor parte, porque imagínense, le golpearon el lomo, las costillas y recibió una herida muy jodida en el pie. Cuando el capitán lo habían llevado al cuartel para curarlo, la comandancia estaba un poco alejada del poblado. Y ahí no tenían buenos médicos. Prácticamente en un fortín no había médico. Y al no haber médico, la cosa era difícil. ¿Qué pasó entonces? Cuando estuvo acá en el fortín el capitán, era curado por justamente uno de estos soldados viejos, que hace tanto y pico de años que estaba metido, que ya ni sabía lo que era hacer la vida civilizada. Siempre estaba metido en el cuartel, ahí metido, pasaban sus años. Pero él aprendió una cosa de la vida, que aprender a curar con tierra, con ¿cómo se llama? Con ungüentos, así que hacían cosas del campo, buscaban ciertos yuyos y así curaban las heridas. Entonces el capitán, al ser tratado por este milico, imagínense que tenía las condiciones adecuadas, el fortín justamente porque tenían que
tenía un aljibe que a vez en cuando se secaba y tenían que ir para el arroyo a buscar con los carretones agua. Esto trajo una gran consecuencia para este capitán, porque resulta que con el tiempo el capitán fue sintiendo fiebre, bastante fiebre, y entonces este soldado, que a pesar de que era veterano y que tenía toda la intención de curarlo, se le fue difícil, se le estaba yendo de las manos. Y entonces le dijo al teniente que a este hombre había que llevarlo a un hombre de ciencia, estos que curan así a las personas, estos médicos. Entonces vieron que sí, que era necesario, porque el pie justamente el capitán se estaba poniendo algo morado, y el capitán le estaba levantando temperatura, fiebre, y le estaba haciendo bastante mal, ya que eso significaba que si había fiebre había una infección. Este buen milico, a pesar de que no quería decir nada, que se aguantaba como todo un milico que es corajudo y que no le tiene miedo a la muerte ni a nada, se la estaba por eso llevando a la peor parte. Entonces, ¿qué hizo? Justamente el teniente lo llevaron al poblado, donde justamente lo recibió el médico y le dijo que en esas condiciones no iba a mejorar nunca y que corría arriba su propia vida. Así que dijeron que tenían que buscarle un lugar limpio y donde lo puedan atender constantemente, porque así iba a morir en cualquier momento. Ya que el capitán estaba medio inconsciente, no podía ni hablar ni nada, porque imagínense tanta fiebre, tanta esa cosa, lo único que hacía transpiraba y se estaba poniendo cada vez pálido y las piernas las tenía mal y se le notaba los colorados que tenía acá las partes de las costillas y del lomo. Y el médico, como tenía algo de medicina, lo estaba ayudando. Entonces dijeron que él no lo podía tener porque tenía un lugar pequeño. Entonces, al escuchar eso, don Julián Álvarez Cabos, que era justamente este hombre que había salvado a su sobrina, él dijo que lo lleven a su casa, que ahí iban a tener buena atención, y ya que él tenía varias sirvientas y tenía las chinas, las negras, así que estaban todo el día. Lo primero que hicieron fueron agarrar el carretón y lo llevaron. En cuanto lo llevaron a la casa de él, y Estela, al verlo así en ese estado, estaba muy preocupada, porque imagínense que Estela ya sentía otra cosa por este capitán valiente. Y esto era recíproco por el capitán, porque el capitán justamente fue a pelear y a luchar, y si es posible dar la vida por esa mujer que los cautivó, que le hacía que el corazón le lata rápido, peor que un potro nuevo. ¿Qué pasó entonces? Cuando lo llevaron al capitán Antonio Mendoza, le dieron un cuarto que ellos tenían así, que eso que se dice de invitado. Lo primero que hicieron fue bañarlo bien, porque estaba con mucho sudor y el médico le dijo que hay que bajar esa fiebre. Entonces lo limpiaron, lo lavaron bien, le ponían paños de agua fría, y eso se encargaba Estela y las chinitas ahí que estaban ahí. Y este hombre, el tío de Estela, le dijo al doctor que haga lo que pueda, que él iba a pagar él todo eso lo que él haga. El doctor estuvo de acuerdo, pero le dijeron que tenían que dar un parte urgente a la comandancia, allá pasando a la frontera, porque este hombre se ve que era de gran relevancia y tenían que saber qué es lo que le estaba pasando para que mande un médico del ejército, que eso tiene más experiencia en cuanto a las heridas en combate y todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Mientras lo iban curando, una de las sirvientas, que justamente pertenecía como cautivas también de la toldería, le dijo que quizás la lanza haya tenido alguna cosa infecciosa, porque dice que allá los guerreros se acostumbran a poner caca de vaca, esas cosas, estiércol, y que seguro que esa bosta le habrá agarrado alguna infección. A lo cual el médico prestó atención a lo que le estaba diciendo a esta mujer y con un bisturí le tuvo que abrir y vio que sí estaba morado y negro, como ella había dicho. Y empezó el tratamiento a limpiarlo con alcohol, con aguardiente. Le ponían unas tisanas que había hecho esta india, que había hecho con barro y una mezcla de yuyo, esas cosas, y le puso en el pie. Y le dijo que posiblemente con eso se pueda salvar su vida y salvar el pie también.
Entonces esto llevó a que justamente el capitán Antonio Mendoza esté inconsciente. Lo único que sabe, venía Estela y le daba agua con una cuchara para que no se le deshidrate y lo alzaba y le rogaba que no se muera y le hablaba en los oídos y le decía que ella que quería tener justamente que él se recupere y así poder tomar varios té como a usted le gusta y le hablaba casi todo el día, pero la tía y el tío le decía que lo deje reposar, qué sé yo. Lamentablemente el capitán no le podía responder porque estaba en otro estado. Y digamos entonces, ¿cuál era el estado del capitán? Mientras este pobre capitán estaba luchando así contra la fiebre y contra la infección, había alguien que andaba dando vueltas por la casa del tío de Estela. Y entonces cuando el capitán parece que se siente bien, abre sus ojos. Y cuando abre sus ojos ve a una mujer muy, pero muy pálida, casi una cara esquelética y las manos también, y que tenía una hoz en la mano y estaba todo de negro con una túnica. Y el capitán ahí se dio cuenta de que esa cosa era la parca, que era la muerte que se lo venía a buscar. Y entonces el capitán le decía, ¿por qué venía a verlo a él? Y entonces la parca, esta señora huesuda le decía, entonces, ¿no te das cuenta? Dice, te vengo a buscar, dice, te tenés que venir conmigo, dice. Entonces el capitán Antonio Mendoza, a pesar que era un hombre valiente, sabía que eso no era justamente de acá, de este mundo, de esta tierra. Entonces el capitán le decía que no estaba preparado todavía. Y entonces le decía, esa excusa me la ponen todo, dice, pero te tenés que venir conmigo. Y entonces él le decía que todavía no, él tenía algo que hacer, pero en este momento, como estaba en este estado, dice que hay algo que a él le interesa y que se quiere quedar justamente para tratar de hacer lo que es. Entonces la parca le dice, ya, dice, mijo, esto no es chacota, dice, yo te vengo a buscar, dice, y bueno, no tenés quien te ayude y quien te impida esto, dice, así que te vas a venir conmigo. Y se levantaste de la cama. Entonces el capitán se levantó de la cama y cuando miró a sus pies vio que su pie estaba ennegrecido y que salía una pus y salían cosas raras como gusanos, esas cosas. Entonces él miraba para el otro costado para no mirar eso porque le daba cierto miedo y le decía, ¿qué carajo me hiciste? ¿Qué tengo en el pie? Dice, yo no te hice nada, dice, mijo, acá dice que te hiciste acá el guapo, el valiente fuiste vos, dice, y todo por una vaina, dice, si no estarías en estas circunstancias. Dice, pero ¿qué tiene que ver? Dice, yo no entiendo, dice, yo gané la batalla, dice, ¿por qué estoy justamente así? Dice, mirá, dice, yo, dice, no sos el primer milico que vas a venir conmigo, dice. No solo vienen los milicos, sino conmigo también vienen los indios. Dice, yo me llevo a todo el mundo, dice, porque está acá te están ocupando un lugar al divino botón, dice. Y vos, dice, no sos la sección, dice. Por más que tenga tu cargo de capitán, dice, no te salva eso de mí, dice. Entonces el capitán Antonio Mendoza le dice, debe haber alguna manera, dice, yo no estoy preparado para irme, dice, yo sé que tengo que formar algo, tengo que hacer algo, dice, pero ahora es como que no me acuerdo, dice, yo te voy a hacer recordar, dice, vos te enamoraste, desgraciadamente, dice, y el corazón te jugó una mala pasada, dice, te hiciste el bravo con un indio que me estaba dando mucha ganancia a mí, dice, este indio que mataste vos, dice, a mí ¿sabes cuántos cristianos y cuántos milicos me dio? Dice, bastante, dice, yo tenía una buena relación con él, dice, pero vos, dice, te hiciste el sotreta, ¿y qué hiciste? Me lo mandaste para este mundo, este indio tenía para rato, yo con este indio iba a cosechar mucho más, dice, pero vos, dice, ahora te la amarraste, te las tenés que aguantar, dice Mendoza, tenés que venir conmigo. Entonces el capitán Antonio Mendoza dice, no, dice, tiene que haber una manera, dice, yo no puedo ir ahora. Entonces dice, mirá, vamos a hacer una cosa, dice, vamos, dice, a jugar a un juego, dice, si vos me ganas, está todo bien, dice, vos te podés quedar, dice, pero si perdés, te venís conmigo y calladito la boca, es así.
Entonces el capitán Antonio Mendoza le decía que sí, que estaba de acuerdo y que era lo que tenía que jugar. Dice, vamos a jugar a la taba. Y la taba era cuestión de agarrar la parte de hueso del sabuco y tirar y que caiga, que sea el culo o lo que sea, dice, o suerte. Dice, vamos a jugar 5 tiros cada uno. El que gane, dice, o te quedás y yo me voy, dice, no te llevo para nada. Empezar que capitán Antonio Mendoza aceptó el juego, pero con cierto miedo. Entonces cuando tiraba la taba, tuvo suerte, el primero tuvo suerte. Y la muerte decía, tenés suerte, desgraciado, ¿eh? Dice, pero yo voy a probar yo mi suerte. Agarra, tira la taba justamente la muerte. Y también le impacta el capitán. El capitán ya no le gustó nada esto, porque imagínese que si perdía, se iba para el otro lado y él tenía un propósito, justamente como decía él, que era quedarse acá en este pago, ¿no? Dice al otro pago que ahí no se vuelve. Entonces, ¿qué hizo el capitán? Tiró y perdió. Eso lo empezó a preocupar, dice, ¿qué te pasa? Dice, mi hijo, dice, estás cagado como Pablo Gallinero por lo que veo, dice, un milico, dice, nunca se caga, dice, un milico es valiente, y si tengo que enfrentar y irme, lo voy a hacer, dice, pero esto es un juego, es distinto. Cuando tira la taba, justamente la muerte, otra vez suerte para la muerte. Y esto preocupa al capitán, dice, dale, tirá, dice, mi hijo. Cuando tira el capitán, así sucesivamente, hasta que el capitán hace 2 aciertos, y la muerte solamente hace 1. Entonces en el tiro final el capitán tira otra vez y gana. Y entonces le dice, gané. Dice, no me voy a poder ir, dice, entonces me voy a quedar. Y la taba le dice, no, mijo. Dice, también me ganaste, dice, pero yo soy mala perdedora, dice. Yo a alguien me tengo que llevar acá, si vengo acá, dice, me tengo que llevar a alguien. Entonces le empezó a mostrar, dice, mirá. Dice, ahí tenés, dice, las chinas estas, las que te ayudan, dice, que todos los días te están curando, dice. Y entonces él se veía, justamente en ese mundo, se veía que cómo las chinas lo estaban cuidando. Dice, y mirá ahí, dice, quién viene. Y ahí la ve a esta buena moza, Estela, que venía muy acongojada, tocándose el pecho, sentándose al lado de la cama y pidiéndole al creador de que lo salve el capitán, que le saque esta infección. Y después le muestra en el otro lado del pasillo, lo hace salir y dice, bueno, dice, acá tenés a estos dos que están bastante viejos, dice, ¿a quién querés que me lleve de todo esto que tenés acá? Si te doy a que vos elijas. El capitán decía que se sentía angustiado porque él no quería que nadie muera. Él había ganado. Y como había ganado en buena ley, tenía que respetar, pero él iba a vivir, pero tenía que elegir quién iba a morir. Entonces él dudaba mucho y miraba y no sabía si tomar una decisión o tener que perder. Porque dice que la muerte, una vez que viene acá, dice, tiene que llevarse a alguien, si no, no se lleva a nadie. O si no, se lleva al que está disponible. Como capitán decía que no, que lo que está haciendo es trampa, que eso era injusto, que él había ganado en buena ley. Dice, sí, pero yo soy mal perdedora, dice, así que me tengo que llevar a alguien. Dice que dale, rápido, toma una decisión, dice. Y cuando el capitán miró y dice, yo voy a tomar una decisión por vos, dijo la muerte, me la voy a llevar a ella. Entonces se la mostró a la Estela, que la Estela estaba ahí arrodillada en la cama y Brenda, justamente como decía, al creador para que el creador lo deje y lo sane. Y parece que estaba dando resultado porque como había perdido la muerte, el capitán se tenía que quedar. Dice, me la voy a llevar a ella. Pero entonces el capitán dice que no, que él se va a ir con ella, con la muerte. Y dice, fue buena, sabia decisión que tomaste. Dice, o sea, qué lástima que no me la dejaste tomar, dice, porque es tan jovencita y tan linda, dice, y yo me la quiero llevar para allá. Dice. Así que vamos a ver, dice. Y entonces el capitán dice, no, dice, yo ofrezco mi vida por ella, así que vos me tenés que llevar a mí. Entonces la muerte dice, mirá, mijo, vos me ganaste y yo tengo que llevar a alguien. Y como vos dudaste mucho, me la voy a llevar a ella. Y el capitán dice, no, dice, ahora dice, me vas a llevar a mí, dice, yo te ofrezco mi alma, dice, llévame a mí, dice, que se quede ella. Bueno, dice la muerte.
siendo así, dice, no, no queda otra que te voy a tener que llevar. Entonces cuando dice que le iba a tener que llevar, no quedó más remedio que cumplir el deseo del capitán. Entonces le dice, bueno, hijo, dice, venís conmigo, dice, nos vamos a tener que ir. Y cuando el capitán ya se resignaba para irse, la muerte le decía, no te hagas problema, Mendoza, dice que vamos y vas a estar tranquilo ahí. No sé si vas a estar... le decía así la muerte, dice, pero tenés que venir conmigo, dice. Acá ya, dice, ya dejaste de existir. Entonces Estela es como que se da cuenta de que pega un grito porque no lo ve, o sea, su cuerpo en la cama no lo ve respirar y empieza a gritar y a llorar y a suplicar y ahí viene el tío corriendo y ya se llamaba a una de las chinas para que vaya a buscar al médico y le dice, pero mi hija, le decía, si se tiene que ir, se tiene que ir, hija, no podemos hacer nada, yo no soy médico ni nada. Entonces ella lloraba angustiada, le lloraba a Dios y a Jesús y a la Virgen de que justamente que lo haga vivir. Y Mendoza miraba del otro mundo, claro, por supuesto, miraba lo que le estaba pasando a esta moza. Y cuando estaba mirando cómo sufría, le decía, bueno, tomé una buena decisión, por lo menos sé que valió la pena, dice, morir por ella. Así mi hijo ese, ahora nos vamos. Cuando estaban yendo por el camino, aparece una india. Esta india se le acerca a la muerte y le dice, ¿qué tal, doña Parca? ¿Cómo anda? Dice, bien, mi hija, dice, ¿pero qué estás haciendo acá? Dice, mire, yo vengo de parte de mis ancestros. Y mis ancestros dicen que este milico no merece, dice, lo que le está pasando, dice. Sí, dice, pero eso es una decisión tuya, dice. Me importa un bledo lo que digan tus parientes, yo me lo tengo que llevar. Dice, sí, tiene razón, dice, pero en la asamblea estos hablaron, dice, con el gran Dios, dice, y Dios dijo que justamente que esto no podía pasar, dice. Así que, como le ganó en buena ley, dice, a nuestro indio, dice, ellos decidieron que el indio hable con ellos y le dijo que sí, que había ganado en buena ley y que lo había matado, pero que él no les quedaba otra. Entonces, como el indio reconoció, agarraron y la Parca dijo, esperá que voy a ver si es verdad. Mientras la Parca se alejaba un momento, que se perdían las lebrinas de ahí, la india esta le decía que él había ganado en buena ley, que era un milico valiente y que por él parece que en el futuro iba a ser una bendición para la tribu y para algunas tribus, porque él iba a salvar muchas vidas, así que por ahora no podía irse. Al cabo del rato vuelve la muerte y con mala cara le dice al capitán Antonio Mendoza, dice, te podés ir, dice, pero esta vez, dice, zafaste, la próxima no vas a zafar, le dice, la próxima te llevo, dice. Entonces vienen y se nota que el doctor justamente está ahí y lo hacen revivir a este pobre milico. Entonces él en su inconsciencia, todavía con la infección que tenía, escuchaba que Estela se había aferrado a su pecho y lloraba. Y el médico le decía que se calme, que va a estar bien. Dice, ahora está respirando otra vez. Que se quede tranquila, que la cosa era así. Que esto es un proceso largo y va a tener que esperar mucho tiempo porque no sabemos cuándo se puede despertar. Pero que por ahora está bien otra vez. Y lo que sí le sorprendió justamente cuando le sacó el vendaje, porque el vendaje había que cambiárselo a cada momento, es que la parte del sargento se estaba mejorando, perdón, del capitán se estaba mejorando. De algún grado empezó a ser algo más limpio. Cada vez iba curando más y entonces le decía a la india que le estaba salvando la vida. Que no sé qué le habrá puesto en los pies, pero que le está sacando la infección. Y entonces le decía que vuelva a hacer eso hasta que se recupere y lo medicamos bien. La india empezó a seguir curándolo con esas cosas que hacen ellos, con las tisanas, le ponía los yuyos y le envolvía el pie así con esas cosas de ungüento que ellos hacían. Y con el cabo del tiempo, la verdad que el capitán se fue mejorando y el médico estaba sorprendido. Hasta que de a poco el capitán empezaba a despertarse. Y cuando despertó del todo, ahí pudo ver a su amada Estela, que lo miraba fijamente. Y cuando lo miraba fijamente, él le sonrió a Estela. Y Estela le
se puso a llorar y lo empezó a abrazar. Entonces él la abraza y sintió un gran alivio, porque en realidad había superado una cosa que era bastante julera para él, ya que iba para el otro lado ya. Pero vamos a ver qué sucede en el próximo momento, cuando vemos cómo sigue la historia con Estela y el Capitán Antonio Mendoza. Nos vemos, hasta la próxima.